¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato le propongo revisar nuestra pregunta del día, que hoy va acompañada de una encuesta, pero primero lo primero. Aquí está. ¿Qué mensaje ha enviado Pedro Pablo Kuczynski al renunciar a la presidencia de Perú en medio de la crisis política generada por los casos de corrupción en que está involucrado? Opine, además le sumo la etiqueta Lavallato, porque está prácticamente siendo esta etiqueta el punto de partida de la crisis que ha estallado en Perú por estos casos de corrupción que derivaron en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski hace solo minutos. Pero como le decía, también tenemos una encuesta en la que usted puede participar. La tiene en pantalla. Opine qué escenario podría venir de ahora en más tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú. Hay 4 opciones. Corruptos serán juzgados, fujimorismo se fortalece, es más de lo mismo y PPK elude la justicia, se va por la tangente, la evade. Díganos qué opina de eso también. Y ya le cuento entonces que Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia del Perú. Es la nota del momento. La decisión fue tomada tras reunirse con su gabinete en medio de la crisis política en que está inmerso el país por casos de corrupción en los que está involucrado PPK. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis 2 campañas. Vamos a recordar que esta situación se da, como le decía anteriormente, tras la difusión de una serie de videos por la bancada del partido opositor Fuerza Popular en los que se muestra a los parlamentarios Kenchi Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel intentando convencer al congresista Moisés Mamani de apoyar al jefe de Estado en la votación de la vacancia presidencial a cambio de adjudicarle obras públicas con las que ganaría dinero por porcentajes de hasta un 5% y almuerzos con el exmandatario. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski abre varios escenarios políticos, se los vamos a explicar a continuación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución peruana, ante la ausencia de PPK, la presidencia será asumida por el primer vicepresidente, que en este caso es Martín Vizcarra. En caso de un impedimento, lo hace el segundo vicepresidente, en este caso Mercedes Arauz. Quien asuma deberá convocar inmediatamente a elecciones. Tras la renuncia del jefe de Estado, el presidente del Congreso debe convocar a una sesión extraordinaria para la juramentación de quién asumiría el cargo. Le hablamos del primer vicepresidente Martín Vizcarra. Hasta el momento se piensa que sea él. Vizcarra es ingeniero civil, actualmente desempeña el cargo de embajador de Perú en Canadá, fue parte de la fórmula presidencial de PPK, también fue gobernador del departamento de Moquegua y ministro de Transporte y Comunicaciones. Pero vamos a recordar cuáles son las acusaciones que pesan sobre Pedro Pablo Kuczynski. Está vinculado en la trama de corrupción con la constructora Odebrecht. Recordemos que la firma brasileña reveló que había pagado casi $5 millones por asesorías a empresas ligadas al presidente cuando él era ministro. Documentos indican que la consultora Westfield Capital, de su propiedad, recibiría $782.207 entre 2004 y 2007 por parte de la propia Odebrecht cuando fue ministro de Economía y primer ministro. Nuestro corresponsal, Jaime Herrera, nos tiene la actualización desde Lima, Perú. Te saludo, Jaime. Ya es un hecho que PPK renunció. Muchas preguntas entonces salen ahora a la luz. Voy a seleccionar una de ellas.
¿Qué hay de la Cumbre de las Américas? ¿Qué reacciones hay tras la renuncia de PPK en la arena internacional? Y te encuentras en la sede del Congreso también, que se está comentando en los pasillos del Legislativo. Hola Rey, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, estamos en los pasos perdidos, este escenario que siempre tiene a la prensa expectante las reacciones ante los diferentes actos, en este caso, por ejemplo, la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En unos instantes más, Rey, se va a reunir la Junta de Portavoces nuevamente para seguramente evaluar lo que significa esta carta de renuncia que imaginamos debe estar en unos minutos ya llegando aquí al Palacio Legislativo. Estamos con uno de los voceros, uno de los que participa de esta Junta de Portavoces, hablamos del congresista Wilber Rosas, para que sea él quien de manera directa nos aclare qué es lo que continúa luego de cuando ustedes reciban esta carta. Yo creo que es importante aclarar al país y al mundo de que en esta oportunidad está sucediendo un hecho histórico, que se está nada menos que recibiendo la renuncia del presidente de la República del Perú, y como consecuencia de esta megacorrupción que se ha producido en América Latina. Él también fue parte de esa red de corrupción, porque siendo él funcionario público, al mismo tiempo que era funcionario público, creaba decretos supremos, creaba proyectos de ley como para poder sostener y beneficiar a sus propias empresas en relación con esta corruptora, con la megacorruptora Odebrecht, y también algunas otras empresas brasileñas asentadas en nuestro país. Entonces esa situación ha llevado de que la moción de vacancia planteada desde el izquierdista Frente Amplio es que lo hemos planteado no solamente ahora, sino en la anterior oportunidad, y el 21 de diciembre del año pasado fracasó esta iniciativa. Sin embargo, los elementos de corrupción nuevos, descubiertos nada menos por las comisiones investigadoras de nuestro propio partido, como también del propio Parlamento, ha hecho de que se haga con nuevos elementos una nueva moción de vacancia. Entonces, esa situación se ha agravado porque para tener votación en el Parlamento, nada menos que el Ejecutivo ha estado comprando los votos de congresistas en el Parlamento, sirviéndose de los que siempre hay en todos los parlamentos del mundo, corruptos, que no les interesa la nación, no les interesa la patria, sino lo que les interesa es beneficiarse, y beneficiarse con obras de las cuales iban a sacar el porcentaje de sus ganancias, beneficiarse con algunos prebendas que el gobierno les iba a dar. Lo que se preguntan muchos en América Latina es qué es lo que va a pasar con la Cumbre de las Américas, que justamente tiene cita para el próximo 13 y 14 de abril aquí en Perú, y que además tenía como punto de debate la corrupción, la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad. ¿Qué va a pasar? Yo creo que esta cumbre no necesariamente se tiene que llevar por personas. Estará mejor representado ahora el país, porque precisamente quien estaba investigado de corrupción no podía ser parte de una cumbre en la cual se habla de gobernabilidad y lucha contra la corrupción. ¿Cómo podría haber representado al país el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando él está investigado por actos de corrupción? Yo creo que lo que ha sucedido, y es una muestra para América Latina, para decirle que los corruptos no son imprescindibles. Y al contrario, los corruptos tienen que dejar el espacio que tienen para dar paso a otros, en los cuales nosotros vamos a ser muy cuidadosos y vamos a hacer nuestra labor fiscalizadora desde el Congreso, sea quien fuere. Muchas gracias, congresista, le agradezco por su tiempo. Nos comentaba el congresista Rosas que en unos instantes más va a iniciar la Junta de Portavoces. Imagino que ahí van a evaluar ustedes la carta. Sí, este reglamento, la renuncia, si se acepta o no se acepta. Si no se acepta, necesariamente se tiene que cumplir la moción de vacancia, entonces entrará un nuevo debate en el cual el Congreso definirá la situación del señor Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias. Y bueno, Rey, tenemos que comentarte también que han desfilado por este pasillo diversas bancadas, dando a conocer pues que efectivamente se ha cumplido con lo que muchos esperaban, que es la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero que sin embargo lo que la mayoría dice es que no aceptan que el presidente renuncie, no por reconocer los hechos de corrupción en los que está involucrado y también en el tema de la compra de votos, sino más bien echándole la culpa al Congreso de actitudes que tenían que ver con ponerle escollos y dificultades al proceso de gobierno que él ha tenido. Acá eso ha tenido
repercusión importante. La mayor parte de bancadas han dicho que no aceptan esas palabras, pero también ha habido respuestas desde la calle. Distintos colectivos, movimientos sociales, grupos sindicales están convocando de emergencia para hoy a movilizaciones, porque ellos dicen que no se sienten representados por quienes vayan a asumir y también por quienes se quedan aquí en el Congreso de la República. Recordemos que hay congresistas que están involucrados en esta en esta compra de votos, y también hay algunos congresistas que en la ocasión anterior del periodo de vacancia ya habían votado en contra de la vacancia a favor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que luego concluyó eso con el perdón médico que se le dio, que se le otorgó, el indulto que se le otorgó al dictador Alberto Fujimori. Rey, salvo alguna consulta, vuelvo contigo, adelante. Ninguna consulta por el momento, Jaime. Estaremos pendientes a que llegue la comisión, como nos decías al principio, y ver cuáles son los nuevos pronunciamientos desde el Palacio Legislativo. 1.000.000 de gracias, Jaime. Hasta la próxima. Jaime Herrera, desde Lima, Perú, exactamente en la sede del Congreso. Y le cuento también que Pedro Pablo Kuczynski anunció a través de su cuenta en Twitter su renuncia publicando la carta. Aquí está. He remitido al Congreso el original de esta carta que he transmitido al Perú renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Hay reacciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya va. Si Pedro Pablo Kuczynski decidió renunciar ante su incapacidad moral, me pregunto, ¿quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima? Qué pena con ese señor. Otra pregunta, ¿y ahora quién dirigirá el grupo de Grima? Estas cosas me ponen triste. Jijiji, dice Diosdado Cabello. Yuri Pimentel, el responsable de África por parte del gobierno bolivariano. Aunque me parezca risible, el Perú en su calidad de anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas propuso como tema central el tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática. Hay que ser cara dura y remite al titular del Mundo. Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, renunció por escándalo de corrupción. Vamos a ver qué nos dice este otro usuario que presenta el meme. Me suben un poco para leer el nombre del usuario, por favor. Ahí está. Realito dice Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién es el que no va a estar en la cumbre? ¿Quién es el que no va a estar en la cumbre? Se pregunta y utiliza este emoticón de risa. Renunció a la presidencia del Perú por corrupto, te lo dije. El que se mete con la revolución bolivariana se seca. Y luego viene la fotografía del presidente Maduro, PPK, y ahora ¿quién no va a estar en la cumbre? A la Cumbre de las Américas. Hace alusión. Veamos este otro, de radicalísimo. El que se mete con Venezuela se seca. Cayó Pedro Pablo Kuczynski, cayó el capo mayor del cártel llamado Grupo de Lima. No va a la Cumbre de las Américas. Y ahí está el meme, cobarde. Así se están manifestando a través de las redes sociales. Hablando de redes sociales, vamos a recordar nuestra pregunta a Twitter. Aquí está en pantalla qué mensaje le ha enviado Pedro Pablo Kuczynski al renunciar a la presidencia de Perú en medio de la crisis política generada por los casos de corrupción en que está involucrado. Opine. Ahí tenemos la pregunta. Usted puede participar, como también puede participar en nuestra encuesta de hoy. ¿Qué escenario podría venir de ahora en más tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú? Hasta el momento hay 169 votos. Usted puede ser el número 170. Anímese. Y nuestra imagen del día de hoy nos va a llevar hasta Irán. Se está celebrando el Noruz. No es más que el año nuevo del calendario persa y se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera. La llegada del año nuevo persa representa el final de la oscuridad invernal y el renacimiento de la luz y la fertilidad. En la foto vemos entonces parte de la celebración, una multitud en la ciudad de Mashhad, mientras el líder supremo de ese país ofrece un discurso. Con estas coloridas imágenes nos vamos a la pausa. Pasamos a nuestro segundo tema del día. Ahora nos vamos hasta Brasil. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva continúa recorriendo el sur del país en su denominada caravana Lula por Brasil. Es la cuarta etapa, a pesar de recientes ataques por parte de algunos grupos violentos. Le vamos a ampliar. El exmandatario brasileño dedicó gran parte de esta tercera jornada a visitar los memoriales de los exgobernantes Getúlio Vargas y João Goulart, Jango. Según Lula, este recorrido le permitió rendir tributo no solo a estos líderes, sino también a las conquistas laborales logradas por el pueblo que en este momento
corre el riesgo debido a las políticas del gobierno de Michel Temer. Luego el líder del PT sostuvo un encuentro con jóvenes en el Instituto Federal Farroupilha en San Vicente del Sur. Vamos a repasar entonces parte de este recorrido que establece el expresidente Lula en esta cuarta etapa de su caravana. El exmandatario recorrerá a bordo de un autobús los estados de Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina. Pasará por al menos 19 ciudades donde palpará la realidad de los pobladores de esa región en el contexto del deliberado desmonte de los programas y políticas públicas de desarrollo e inclusión social que fueron impulsados por el gobierno de Lula, y en este caso es Michel Temer el que se encarga de desmontarlo. Impulsados por Lula y Dilma. Durante este viaje, el expresidente sufrió agresiones, como le decía, amenaza por parte de grupos violentos. En este sentido, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, exigió al gobierno garantías para la seguridad de todo el equipo que participa en la caravana de Lula. Las divergencias políticas y disputa electoral están en la normalidad democrática. Lo que no está en la normalidad democrática es la utilización de la violencia y de grupos armados con el objetivo de impedir manifestaciones democráticas y pacíficas. Vamos a ver qué nos cuenta André Vieira. A continuación, saludos André, ¿cómo avanza la caravana? Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña a esta hora aquí en Telesur. Nosotros seguimos aquí acompañando minuto a minuto lo que pasa en esta cuarta etapa de la caravana Lula por Brasil. Efectivamente, en el primer día, nosotros hemos conocido estas fotos en el día de hoy. Algunos grupos paramilitares armados intentaron intimidar a esta caravana. Grupos de terratenientes, amantes de terratenientes, que intentaron ahí, por medio de armas de fuego, intimidar a los apoyadores de Lula da Silva. Pero lo que queda de esa caravana, además de esos pequeños grupos fascistas violentos, son personas, pueblo, que llegan para saludar a Dilma Rousseff, para saludar a Lula da Silva. Y aquí nosotros estamos justamente en uno de los institutos creados en la gestión del gobierno del Partido de los Trabajadores, personas, una cantidad inmensa de estudiantes, de profesores, de profesionales que llegan para saludar a Lula da Silva, para saludar a Dilma Rousseff y para manifestar, agradecer primero los efectos de este gobierno, agradecer también las construcciones de ese gobierno, pero una vez más para reforzar que están con Lula, que están con Dilma, que están con la izquierda en la disputa electoral aquí de Brasil. Y esto que la derecha no soporta, que mismo con todos los ataques a Lula, a Dilma, los dos siguen así cariñosos por el pueblo, recibidos de forma cariñosa por el pueblo que tuvo su vida cambiada en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. Así que Lula da Silva llegará en la tarde de hoy a la ciudad de São Borja, donde está ahí el memorial de João Goulart, el presidente retirado por el golpe militar aquí en 1964. También está ahí el memorial de Getúlio Vargas, el creador de las leyes laborales aquí de Brasil. Así que es un día muy emocionante para estos dos expresidentes cuando visitarán ahí en São Borja esta memorial de los expresidentes Getúlio Vargas y João Goulart. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí acompañando minuto a minuto de esta cuarta etapa de la caravana de Lula por Brasil. Adelante, compañeros. Muchas gracias, André. Y en esta misma nación continúa sesionando el Foro Alternativo Mundial del Agua. Miembros de diferentes organizaciones sociales manifiestan su descontento por la explotación de uno de los recursos más importantes de la humanidad. En el contexto del Foro Alternativo, manifestantes se movilizaron hasta las afueras de la compañía Electrobras. Expresaron que el agua y la energía no son mercancía, haciendo referencia a la privatización de la empresa por parte del gobierno de Michel Temer. Recordemos que la negociación con compañías transnacionales de la privatización del recurso hídrico ha sido tomada como una política de Estado por la actual gestión. Repasemos la agenda de este foro alternativo. Es una iniciativa que se contrapone al Foro Mundial del Agua, promovido por grandes corporaciones que defienden la privatización de los recursos naturales. Promueve el acceso democrático a los recursos hídricos, también los servicios públicos del agua y el saneamiento, así como la lucha contra las privatizaciones de los manantiales, la construcción de presas de agua y las comunidades afectadas. Políticas públicas necesarias para el control social del uso de agua y la preservación ambiental.
Entramos en nuestro tema en desarrollo. Antigua y Barbuda decide este 21 de marzo. 52.000 electores están convocados a votar por los 17 nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado. Nuestro enviado especial, Rolando Segura, nos tiene los pormenores. Saludos, Rolando, adelante. Hasta las 6 de la tarde permanecerán abiertas las 172 mesas electorales que en 55 centros están habilitadas en Antigua y Barbuda para que unos 55.000 electores puedan participar en las elecciones generales que determinarán en definitiva quién será el próximo primer ministro en esta nación caribeña. Importante destacar que cada 5 años se desarrollan estas elecciones para elegir a los 17 miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento de Antigua y Barbuda. Sin embargo, en esta oportunidad se realizan estas elecciones de manera adelantada. Las últimas se realizaron en el año 2014 y durante esa elección el Partido Laborista obtuvo 14 de los 17 asientos de la Cámara Baja del Parlamento de Antigua y Barbuda. Pues en esta oportunidad, 2 años antes, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, adelanta estas elecciones por motivaciones no políticas, ha dicho el primer ministro, sino porque es necesario enfrentar la reconstrucción del país a partir de las afectaciones que recibió durante el último año por 2 tormentas. Una de ellas, el huracán María, que devastó más del 90% de la infraestructura de Antigua y Barbuda. Por esa razón también, por primera vez, los habitantes de Antigua y Barbuda están votando en la isla de Antigua. Se habilitó este colegio especial para la circunscripción de Barbuda para que los electores también puedan ejercer su derecho al voto durante esta jornada electoral. Muchísimas gracias, Rolando. Rolando Segura, nuestro enviado especial a Antigua y Barbuda a propósito de estas elecciones. Vamos entonces a revisar, por una parte, los resultados de la encuesta que habíamos planteado y por otra, las respuestas a la pregunta Twitter. Ahí está en pantalla la encuesta. ¿Qué escenario podría venir de ahora en más tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú? Bueno, un 19% ha dicho que los corruptos serán juzgados, 23% dice que el fujimorismo se fortalece, el 29% dice que esto es más de lo mismo y también el 29% dice que PPK elude la justicia, o sea, se va por la tangente. Muchísimas gracias a las 229 personas que han ejercido su voto. Usted, si no lo ha hecho aún, lo puede hacer también. Ahora repasamos la pregunta. Aquí está. ¿Qué mensaje ha enviado Pedro Pablo Kuczynski al renunciar a la presidencia de Perú en medio de la crisis política generada por los casos de corrupción en que está involucrado? Bueno, vamos a ver algunas respuestas, como por ejemplo esta de Ryder que dice: cuando los corruptos se pelean, uno se ensucia y el otro se limpia. Hay tantos corruptos interesados en tomar el poder para quedar impune. Nuevas elecciones generales sería la mejor para la política peruana. También nos escribió Karasimi, dice: el perrito faldero del imperio salió un corrupto y quería comandar la cumbre donde el tema principal será la corrupción. ¿Qué le parece? Ahí está. Vamos a avanzar. Tenemos esta respuesta también de Géminis. Dice: 21 de marzo, un mensaje lleno de mentiras a través del cual se quiere presentar como un hombre honesto acosado por la oposición. PPK amigo debe ir preso por todas las pruebas presentadas, Odebrecht, etc. Nos cuenta Patricia: actos políticos subjetivos se llaman ahora, no que era simplemente corrupción. Jajaja, perrito PPK, au revoir, o sea, en francés, adiós. Y también tenemos esta de Yaot, dice: los peruanos tienen 2 alternativas. Una, seguir siendo saqueados por corruptos, o 2, hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Lo más hermoso de esto es que el que se mete con Venezuela se seca. Y vamos a levantar un poco esa fotografía para ver plenamente la imagen del Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ahí está. Muchísimas gracias a todos y todas los que han participado en nuestra pregunta del día. De esta manera ponemos punto final
a nuestra emisión de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Manténgase junto a Telesur.